que ahora mismo nos controlan a través de unos dispositivos que tenemos todo el día en la mano. Una vez le dije a un candidato que yo creo en la democracia y sé que a veces nos metemos en lugares peligrosos y si pasa algo pues puede ser una consecuencia. Uno puede estar cerca del poder y sentirse así por el entorno, por las formas, porque es verdad que tu opinión importa. Ser padre me despertó la conciencia a un nivel profundo que ni siquiera hubiera imaginado jamás. A mí no me gusta pensar que soy old school, ¿no? A mí me gusta pensar que soy new school con la experiencia del old school. Ten claro dónde están tus límites, ten apertura para aprender, pero tu ética es tu ética. Hoy en día cuidar la salud mental es fundamental. Nunca pensé que iba a trabajar en política. Creo que una de las cosas que más me ha diferenciado ha sido que siempre me he mantenido firme en mi ética, haya sido cual haya sido el proyecto que me hayan presentado. Nunca sabes por dónde puede venir el enemigo, pero cuanto más cerca lo tengas, mejor. Bienvenidos a Game Changers. Hoy tengo el gusto de compartir una conversación que para mí fue un reencuentro muy especial. Carlos Gutiérrez no solo es uno de los estrategas digitales más reconocidos en el mundo de la comunicación política iberoamericana. Es también un amigo con quien compartí muchas trincheras en una etapa muy intensa de mi vida profesional. Volver a sentarnos, esta vez frente a las cámaras, fue como cerrar un ciclo y abrir otro, desde un lugar más consciente, más auténtico y mucho más humano. Carlos ha dirigido campañas presidenciales, ha sido premiado por las asociaciones más importantes del sector, ha trabajado con papas, presidentes y líderes de todos los colores en muchos países de habla hispana. Pero lo que más me impactó en esta charla no fueron sus credenciales, sino su claridad. Esa forma en la que ha entendido que la estrategia sin verdad no transforma y que una narrativa poderosa nace primero de una herida personal, de un conflicto no resuelto o de una búsqueda real. En este episodio hablamos de todo eso, de las campañas que lo marcaron, de los errores que lo sacudieron, del precio que a veces se paga por ser pionero. Pero también hablamos de su faceta más íntima, la de padre, la de creyente, la de alguien que se ha reconstruido muchas veces en el silencio, lejos del reflector. Carlos representa con fuerza varios pilares de la metodología Create, pero hay dos que brillan especialmente: la autenticidad, porque ha sabido construir una voz propia incluso dentro de un entorno tan ruidoso y polarizado como la política. Y la transformación, porque ha hecho del conflicto una oportunidad de evolución y de la contradicción un motor de conciencia. Esta conversación llega en un momento importante, cuando las campañas en América Latina se están redefiniendo y cuando más que nunca necesitamos líderes en la política, en los medios, en la creación de contenido, que no tengan miedo a decir la verdad, incluso si eso incomoda. Si alguna vez te has preguntado cómo se construye influencia desde lo invisible, cómo se maneja el poder con conciencia o cómo se sostiene una vocación cuando el mundo cambia tan rápido, este episodio es para ti. Bienvenidos a una conversación profunda con un verdadero game changer de la estrategia y de la narrativa política contemporánea en habla hispana. Carlos Gutiérrez. No me quieras quitar mi brillo. Yo te voy a ayudar a brillar más. Eso, brillemos juntos. Carlos, bienvenido a Game Changers. Es un honor tenerte aquí, contar tu historia y seguir colaborando juntos. Muchísimas gracias, Manuel. Es un privilegio estar hoy aquí en Game Changers y ver también el Game Changer el que siempre has sido y el que hoy estás demostrando una vez más, innovando con lo que estás haciendo. No, yo te agradezco. La verdad es que hemos tenido historias increíbles, coincidencias, aprendizajes. Yo he tenido la fortuna de conocerte desde que empecé a admirarte, antes de que me convirtiera yo en consultor y estratega político. Tú ya estabas ahí como estas grandes figuras dando las conferencias, saliendo en las revistas, ganando los premios que yo en su momento aspiré a lograr y que afortunadamente con los años y siguiendo el gran ejemplo, la mentoría, el acompañamiento y el consejo de gente como tú, fue uno de mis más grandes privilegios haber podido vivir ese mundo en donde coincidimos y nos conocimos, pero más allá de los reconocimientos, el poder aprender y conectar con gente tan valiosa como tú y como otros colegas que voy a tener el privilegio de invitar a tener conversaciones,
va más allá de la política, va en el factor humano, va en el factor de las personas con las que conecta uno y logra pues realmente aprender y que se vuelvan una inspiración. Y tú para mí siempre lo has sido y es un honor darte la bienvenida, mi querido Charlie. Me gustaría comenzar ahora sí que por el principio. ¿Cómo descubriste que tu camino estaba en esta intersección entre la política, la comunicación y el mundo digital? Bueno, la verdad que nunca pensé que iba a trabajar en política. Siempre me he considerado un técnico, pero fue casi una causalidad. Yo me acuerdo cuando empezaba en toda esta de las plataformas, ¿no? De las redes sociales, empecé a querer hacer unos eventos en los que contactaba a los políticos a través de las redes sociales. Creé un evento que se llamaba Política y Redes. Y era una época en la que tú podías agregar en Facebook a cualquier político y le invitaba a un evento y decir, oye, estoy reuniendo a un líder de cada partido en una zona, en una región en España, y me gustaría que poner un moderador neutral y que conversarais sobre cómo ha cambiado la conversación entre el político y el ciudadano. Eso también lo hice hablando con denominaciones de origen y con otro tipo de eventos. Entonces fue muy bonito porque era una época en la que estaba todo muy incipiente. Entonces fue así con este tipo de eventos en el que Política Redes bueno, pues fue muy innovador en su momento en España y eso acabó provocando que me posicionara sin querer en el tema de especialista digital en política, pero yo en verdad lo que estaba haciendo era comunicación digital y aprendiendo como todo el mundo de cómo iban yendo los avances. O sea, que alguien preguntaba una duda en Facebook y tú investigabas y tratabas de responderla y resolverla, ¿no? Hoy Meta. Y así es como poco a poco fui estudiando, fui aprendiendo. Estuve también en la Organización de Profesionales de Social Media y Community Managers en España, ayudando a que creciera la estructura territorial con los delegados territoriales, tratando siempre de profesionalizar algo que era totalmente nuevo en ese tiempo. Claro. A partir de la curiosidad. Sin duda. Y con esa parte que tenías, yo estudié Derecho. Es verdad que luego hice temas Somos de colegas, ¿cierto? Luego sí hice la maestría de comunicación, dirección de comunicación. O sea, luego he continuado, la verdad que siempre buscando esta parte de aprender, crecer y sobre todo estar siempre actualizado y con esa visión también de hacia dónde vamos. Hacia dónde va el mercado, hacia dónde va la persona, cómo descifrar ese comportamiento para conectar. Pero fue casi una causalidad. Yo no pensaba que iba a terminar haciendo comunicación digital política, sino que fue una casualidad y que, bueno, luego de ahí empezaron a invitarme a proyectos, personas y grandes mentores como es Rafa Rubio, a quien estoy muy agradecido porque siempre ha sido una persona abierta y que siempre me acompañó en ese proceso y me dio grandísimas oportunidades. ¿Estudiaste Derecho y ejerciste la carrera en algún momento? Nunca. Yo creo que Derecho a mí lo que me enseñó es a estructurar el cerebro para tener esa capacidad y esa visión estratégica. Que luego a mí me ha gustado más la parte táctica. Pero creo que lo que te ayuda es a cómo ordenas tu cerebro en las cosas. Pero nunca me di cuenta un día que no quería ejercer, que no era la parte en la que yo me sentía cómodo, que me gustaba más esa parte de la comunicación, sobre todo. Y lo digital fue algo que apareció. O sea, acuérdate cómo salió, bueno, yo me acuerdo ahora, Meta, cuando yo empecé a utilizar Meta desde el punto de vista profesional, no existían ni las páginas de Facebook, solo estaban los grupos. Y yo me acuerdo que estaba en un grupo que era el representante del Reino de España para ver si Facebook lo hacían en español, porque en ese momento solo estaba en inglés. Entonces, has visto toda la evolución hasta el momento actual, ¿no? Que vemos ahora todo con la inteligencia artificial y con todas estas cosas que han ido evolucionando sin dudamente, aunque yo creo que siempre la tecnología tiene que estar al servicio de la persona y no al revés. Claro. Eso me lleva a que nos compartas qué aprendiste en tus primeros años como consultor que sigue siendo esencial hoy. Mantente firme en ti y en lo que tú creas. O sea, si yo creo algo que ha sido diferencial es que el mismo Carlos que conociste hace tantos años, creo que es el mismo Carlos que conoces hoy. Evidentemente más maduro, evolucionado, más consciente. Más ganas. También. Pero me refiero a que creo que en la esencia del querer hacer el bien, de querer aportar, creo que eso se mantiene. Y creo que esa es una de las cosas que uno no debe de olvidar. Igual que cuando estamos hablando en política o en la vida en general, es circular. Entonces, yo siempre he dicho que tú cuando trabajas con equipos o cuando estás con personas, siempre trata bien a todo el mundo, con respeto, con educación, con humildad. Y algo muy difícil a veces con los consultores, que es dejar el ego fuera.
Eso todos hemos tenido un proceso, yo creo. Es que el poder marea, ¿no? Bueno, yo creo que uno se cree que es parte del poder, pero no somos la gente del poder. Uno puede estar cerca del poder y sentirse así por el entorno, por las formas, porque es verdad que tu opinión importa, porque lo que dices y crees con los decisores evidentemente impacta. Tienes una capacidad de influencia en la toma de decisiones muy importantes. Sin duda, y al final ayudas a que impacte en ciertas cosas que sin duda impactan a las personas. Y yo creo que esa es la parte bonita de cuando yo empecé en esto. Yo siempre decía, a mí me gustaría cambiar algunas cosas del mundo, ¿no? El tratar de aportar mi granito de arena. Siempre he dicho que mi palabra favorita es intrahistoria. Intrahistoria es, Manuel, la historia de los hombres y mujeres callados gracias a los que se estudia la historia. Es decir, nosotros que hemos sido game changers dentro de muchas historias políticas en general en Iberoamérica, puede ser que mañana estudien a ese presidente o lo que hizo o lo que no, o ese gobernador o ese político que hubo, ¿no? Política. Pero nosotros somos parte de esa intrahistoria gracias a la que se dieron esas cosas, como otras muchas personas. Entonces, quizá no aparecemos en los libros desde ese punto de vista, pero fuimos parte de ello. Y me parece que es algo precioso poder uno decir, quiero aportar mi grano de arena a impactar positivamente en la vida de los demás. Nunca lo había visto así, la verdad es que, y es cierto, el poder tener el privilegio, el honor, la oportunidad de participar en momentos específicos, históricos, se juzguen como se juzguen, pero el ser parte de ellos y que pues también uno no es el que toma las decisiones. Si estuviera en manos de los consultores o de los estrategas la toma de decisiones, probablemente los resultados serían como se prometen en campaña y no como se terminan cumpliendo o no cumpliendo esas promesas por parte de los que fueron nuestros clientes, ¿no? Puede ser o quizá no, porque también depende del consultor, la ética y si sabe que lo que está diciendo no es realmente congruente con la realidad. Porque una cosa es la expectativa que uno tiene en cómo puede proponer ciertas cosas, ¿no? A favor de una ciudad, un municipio, de un país. Y otra cosa es luego cómo la realidad o la coyuntura te ayuda a que tú tengas esa visión y persigas esos objetivos. O sea, yo creo que sin duda uno, y no es lo mismo campaña que gobierno, lo sabes, traza un camino de hacia dónde quiere llegar y los pasos que tiene que dar. Claro. Yo en mi área sería desde el punto de vista de la comunicación digital. Yo siempre he dicho, de mí no depende el cuánto puede ser que cueste la canasta básica, pero sí puedo aportar junto con mi equipo y nuestro conocimiento, el cómo explicarle a la ciudadanía el porqué de un precio u otro y cómo tratar de conectar al político y al ciudadano, al gobierno y a la ciudadanía para que se entiendan mejor, porque tiene que haber una conversación. Al final, los políticos, te guste o no la política, toman decisiones que impactan en tus vidas. Claro. En la vida de la gente. Entonces, es importante ser consciente de eso. Charlie, has vivido campañas muy intensas y momentos de presión extrema. ¿Cuál ha sido tu quiebre más grande como estratega? El momento más difícil. Qué buena pregunta. Creo que he tenido muchos retos y yo creo que también según en el momento del crecimiento que uno ha tenido como profesional, ¿no? Porque recuerdo las primeras campañas y todo te parecía nuevo y bonito, ibas con mucha ilusión, ¿no? Me acuerdo que una vez le dije a un candidato, le dije, yo creo en la democracia y sé que a veces nos metemos en lugares peligrosos y si pasa algo, pues puede ser una consecuencia, ¿no? Uno estar en el lugar en el que quizá pues, la vida te puso, ¿no? Yo creo que uno lo que va descubriendo en el camino es que, bueno, que hay que vivir y hay que aportar, sin duda. Claro, ¿no? hay que arriesgarse. Hay que arriesgarse, pero hay que defender las causas. También se pueden defender desde un lugar en el que te arriesgues sin tener que poner en riesgo tu vida, aunque estoy seguro que como tú hemos estado en situaciones en las que al final pues, hemos tenido que ponernos un chaleco antibalas o hemos tenido que salir, ¿no? De algunas situaciones feas. Yo creo que uno de los retos interesantes que puedo decir fue cuando la campaña en República Dominicana con el COVID, ¿no? Que justo fue la primera campaña en Latinoamérica que era con COVID y fue un reto tratar de entender bien a la ciudadanía lo que estaba pasando, analizar los comportamientos, ¿no? Yo veía una evolución muy clara que había de Asia hacia Latinoamérica, tanto de las medidas, de las formas, de las reacciones, tratar de
entender bien la idiosincrasia. Yo me acuerdo que dedicaba muchas horas a investigar para tratar de entender y buscar cómo conectar con el contenido en un momento en que a la gente lo que le preocupaba era Su vida. la salud, la seguridad alimentaria, su vida en general, ¿no? Por todo lo que estaba pasando y lo que desconocíamos. Creo que eso sería uno de los momentos. Y luego también pues, ha habido otros momentos fuertes que me han tocado campañas en países que luego han estado en estados de sitio y así, ¿no? Entonces, creo que cada campaña y cada experiencia te deja un aprendizaje. Creo que serían así como a grandes rasgos los momentos más difíciles. Y en el estado de sitio, uno de los retos que tuve sobre todo es cómo priorizas el cuidar a tu equipo. Eso. Porque no solo somos el consultor, ¿no? A veces solo nos ven a nosotros y se olvida que las cosas suceden porque tenemos un equipo sólido, leal, comprometido, con experiencia. Yo estoy enormemente agradecido con el equipo que he tenido en los diferentes proyectos en los que he podido trabajar y que ha sido gente súper comprometida y talentosa. Me considero muy afortunado en esa parte y eso se construye, ¿no? Entonces creo que también hay una parte en las campañas que tenemos que hacer siempre y es cuidar al equipo y otro, trabajar también con los egos de los demás equipos. Y es que aparte por la naturaleza de las campañas son tantos equipos en donde son distintos frentes. A nosotros nos tocaba la parte digital, ¿no? Pero pues te toca obviamente colaborar con otros equipos dentro de la misma campaña que están viendo otras funciones, otras áreas de especialidad, y el liderar tu equipo con fuerza y sobre todo protección, porque cada quien ve por los suyos, ¿no? Sin y duda. Luego parece que los que son aliados no lo son tanto. Siempre dicen, nunca sabes por dónde puede venir el enemigo, pero cuanto más cerca lo tengas, mejor. Yo creo que en esa parte, ¿sabes? Algo que he ido descubriendo con el tiempo, la experiencia, porque creo que el tema que tenemos ahora muchas veces no es solo la creatividad de la campaña o la innovación. Creo que hay una parte de background y de experiencia que te la va dando los proyectos, el trabajar en diferentes países, con diferentes equipos, con diferentes estrategas. Entonces, creo que ahí hay una parte fundamental en los equipos y es nosotros, por ejemplo, como consultores, o al menos hablo desde mi punto de vista además y en muchos lugares donde pues, he trabajado no siendo local, no siendo foráneo, es que tú no tienes esa aspiración de un poder o de un puesto, ¿no? Y si alguna vez te lo han querido decir, pues nunca has tenido ese interés. Tú lo has hecho porque realmente quieres aportar tu conocimiento y tratar de trabajar a favor del candidato o la candidata de un objetivo, que es ganar y hacer equipo en el ganar, ¿no? Entonces yo creo que eso a veces se olvidan los equipos, ¿no? Hay un libro que me gusta mucho que se llama El ego es el enemigo. Yo creo que todo consultor, igual que el arte de la guerra, debería leerlo para darse cuenta de eso. Y una vez que yo creo que entiendes eso y tú abrazas a todos los equipos con los que conformas parte, a cada quien tratas de darle su lugar, no te asegura evidentemente lo que dices tú, ¿no? Que pueda luego haber malinterpretaciones, ataques u otro tipo de juegos, que insisto, no es lo mismo campaña que gobierno. Entonces yo creo que una de las cosas que siempre he intentado en los equipos es tratar de aunar y de unir, sean de donde sean. O sea, yo he tenido proyectos donde he trabajado con 20 agencias digitales al mismo tiempo y yo he dicho, bueno, mientras cada quien tenga claro su espacio, sus responsabilidades y vayamos trabajando con un mismo objetivo y con apertura, vamos hacia adelante. Creo que hay que tener también apertura de aprender y escuchar, porque creo que también es lo que te ayuda a crecer como profesional. Y de todos aprendes. ¿Cuántas veces no hemos hecho equipo tú y yo también? Claro. Y hemos podido aprender de la visión y de la experiencia de cada uno. Entonces, yo creo que también esa parte es importante. Y por supuesto, bueno, cuidar a tu equipo, que tu equipo no solo es la gente que pertenece a tu empresa, sino es en general el equipo global de la campaña. Yo creo que mucho del trabajo que también nos toca a nosotros como consultores es escuchar y tratar también de manejar, ¿no?, las diferentes personalidades que se unen en el proyecto. ¿Cómo defines el éxito en una campaña? O sea, ¿qué señales son las que te dicen que una estrategia está funcionando más allá del resultado electoral, más allá de los votos? Dato mata relato. Claro. Ahí tendríamos que hablar sobre la relevancia de lo digital y el impacto que tiene la estrategia digital luego en los resultados finales de la campaña o en la movilización del voto, te diría yo, ¿no? Pero yo creo que al final lo que tenemos que ver es los datos reales. Reales es de nada sirve tener 1000 likes si eso pues, no ha movilizado, ¿no? O cuál era tu objetivo.
O sea, ¿en qué etapa de la campaña estabas? Estábamos hablando de una etapa en la que había que subir el índice de conocimiento, en la que había que hacer una transferencia de positivos entre unas cosas y otras para fortalecer la reputación. A mí, sobre todo lo que me ha tocado en los últimos años, ha sido fortalecer la reputación digital de personalidades, políticos, empresarios, siempre tratando de ver cómo los haces más sólidos y también sobre todo en esta época de la guerra digital. Yo te diría que la forma de medirlo son con los datos, ver la evolución y sin duda hay un resultado importante también que es si ganas o no. Lo que pasa es que luego también puede ser que haya proyectos en los que no siempre jueguen para ganar. Hay candidatos que tú sabes que a veces juegan para posicionarse para la siguiente o que saben que no tienen oportunidades y lo que quieren es tratar de tener una mayor posibilidad de negociación en la mesa, ¿no? Entonces creo que también deben de los objetivos, pero yo creo que todo hay que medirlo, Manuel. Eso es lo más importante y hoy todo es medible y con datos reales. O sea, si al final ves y sabes que hay un montón de bots, perfiles falsos o que... No, los datos que valen, los que realmente importan. Es que hay que saber sacar la miga de toda la información. Creo que ahora estamos infoxicados. Creo que ahora estamos viendo solo views y no vemos realmente cómo está siendo la comunidad, se reacciona, si conversa, si interactúa, si se sienten parte de tu proyecto en general en el que estás trabajando, si estás haciendo una comunidad que solo está en ese momento o incluso después eres capaz de mantenerla. Cómo has trabajado las diferentes tribus para conectar entre ellas y hacer esos grupos, ¿no? Que luego ya lo puedes extrapolar a lo territorial. Entonces yo creo que hay formas de medir, hablando en digital, pero creo que uno tiene que ser muy serio. No estamos hablando de si estoy haciendo una encuesta o no, internet, no, estamos hablando de datos reales y creo que nos tenemos que ir hoy mucho más allá de solo los likes, la interacción, etcétera. Vuelvo y te repito, creo que lo más importante es tratar de profundizar en cómo es tu audiencia, en entenderla, en comprenderla y tú cuando analizas saber si realmente llegaste a quien tenías que llegar en la forma en la que tenías que llegar. Yo lo decía en alguno de los foros que nos tocó compartir que más allá de los likes, las redes deben de utilizarlas los políticos y hoy cualquier tipo de creador de contenido para verdaderamente generar una comunidad, una conexión con esa audiencia que genere valor para la audiencia y para el creador, ¿no? En donde esta corresponsabilidad y en el caso de los gobiernos todavía ahí sí no es por gusto, debería ser obligatorio porque al final es el medio por el cual los ciudadanos expresan sus necesidades. ¿Cómo manejas tú la presión de tomar decisiones en lo personal y dentro de una campaña que pueden cambiar el rumbo de un país o de una carrera política? Bueno, creo que es fundamental hablar de los valores. Creo, y te lo decía al principio, que una de las cosas en las que yo sí he tratado de mantenerme siempre muy serio conmigo mismo es cuáles son mis límites. ¿Le has dicho que no a algún candidato o a algún proyecto? He dicho que no a candidatos, he dicho que no a campañas. Es más, yo creo que si la gente me conoce sabe que es porque he hecho campañas positivas en reputación y en fortalecimiento. O sea, lo que más he trabajado siempre han sido campañas constructivas para fortalecer la reputación digital de un político, de un líder, de una marca, porque hablabas ahora de gobierno, pero yo creo que en una marca es exactamente igual. O sea, nosotros que trabajamos ahora mucho con directivos y con directivas y con empresas, lo que estamos viendo también es que precisamente esos aprendizajes que hemos tenido de la inmediatez, de la rapidez, de la geopolítica, de descifrar bien el comportamiento no solo a nivel del consumidor, sino a nivel de la ciudadanía, cuando tú unes todos esos análisis y todos esos datos, te das cuenta que hay una mejor forma de hacer esos approach, ¿no? Y de construir esas comunidades. Yo creo que lo más importante que uno tiene como ser son sus valores y su palabra. Claro. Entonces, yo he tratado de ser siempre muy fiel. He dicho que no a los proyectos con los que no estaba de acuerdo en formas, ¿no? O sea, digo, campañas negativas, campañas de ataque. La verdad que nunca he querido entrar en eso. Siempre he dicho, una cosa es que tú hagas una campaña de contención porque sabes que te van a atacar. Tú siempre fuiste el niño bueno en las campañas, a mí me tocaba ser el niño malo. Por eso llega un desgaste en el momento en el que dices, ya ver, enough is enough, en mi caso, ¿no? Pero qué bueno que te des cuenta y digas, ¿sabes qué? Así ya no quiero. Porque creo que se vale. O sea, al final se vale cambiar de opinión en la vida, Manuel. Creo que hay momentos y etapas en los que uno va. Y también hay un despertar, como tú dices, que al final te preguntas, ¿esto es lo que quiero? Yo me acuerdo mucho de una pregunta que me hizo una vez mi mujer hace 3 años, después del yo tenía mi hijo como 7 meses, y me dijo,
¿qué vida queremos, Carlos? Y fue una pregunta que me impactó mucho, porque decía, estábamos en un ritmo de vida como consultores, viajando mucho, estando fuera, quizá no pasando el tiempo que uno quería con la familia. Entonces te vas dando cuenta también de dónde están tus prioridades. Entonces yo en esta parte te digo, la tengo clara y es el consejo que doy a todo el mundo corporativo o político. Ten claro dónde están tus límites, ten la apertura para aprender, pero tu ética es tu ética y yo creo que esa debe prevalecer siempre. Absolutamente. ¿Qué ritual personal o método utilizas para mantener el foco y energía durante momentos de mucho estrés? Que vaya que en las campañas se vive mucho estrés. ¿Qué rituales personales, hábitos, métodos aplicas para mantenerte enfocado? Bueno, yo creo que hoy en día cuidar la salud mental es fundamental. A mí me ha funcionado mucho, siempre he tenido mucha fe. Entonces sí, la oración me ha servido siempre mucho, la conexión que he tenido siempre con Dios. También la meditación. He descubierto que la meditación me ha sumado y me ha aportado mucho y el tomar conciencia de las cosas. Entonces, hoy en día, la verdad que sí dedico tiempo para meditar. Digo, empecé o he hecho varios con Joe Dispenza, por ejemplo, y luego hace como un año conocí a otro líder espiritual que se llama Master O, que es un líder coreano, gracias a mi esposa, María. Y me ha encantado la forma en la que tiene él de meditar, de traerte al presente, de ser consciente de las cosas y de estar conectado en este mundo y tratando de ser luz, amor y energía. Y de hecho hace unos meses fuimos a Corea también con el niño. Vi tus fotos. Nos fuimos los tres y son experiencias que recomiendo también involucrar a tus hijos en esa práctica que haces tú para mantenerte consciente. Entonces yo creo que esa parte tienes que cuidarla en lo que es un espacio para ti. A mí me gusta mucho también caminar, ¿no? Entonces te diría a mí lo que es la oración. A veces me gusta irme a la iglesia y quedarme ahí tranquilo conversando. La meditación, el ejercicio, yo más caminar que otro tipo de ejercicio. Y hace un tiempo retomé algo que había dejado de hacer, que es volver a tocar la guitarra española. ¡Ah, qué belleza! Ahí vamos. Hay que echarnos un palomazo, mi querido Charlie. La próxima vez que vayas a Guadalajara ahí va que va. Armamos en el búnker. Ahora me gustaría que platiquemos sobre la voz propia, ¿no? La autenticidad dentro de la narrativa, dentro de los contenidos. En un mundo saturado de contenido, en las campañas aún más se ve, pero hoy vivimos en un mundo saturado de contenido. ¿Cómo se construye una narrativa auténtica? Más allá de si es una narrativa política, una narrativa que conecte con la audiencia de forma auténtica. ¿Cuáles son tus recomendaciones para construirla? Primero, saber quién es la persona desde la que va a salir esa narrativa. Creo que hay que hacer una conversación profunda con la persona, saber quién es, qué quiere, tener claridad, a dónde quiere llegar, tener claridad. Me gusta mucho la metodología que has creado, Manuel, porque es muy concisa, ¿sabes? Y muy clara. Muy lógica, tampoco fue ciencia nuclear. Date el valor. Date el valor, porque yo realmente lo creo, ¿no? Y cuando he estado leyendo más sobre todo lo que nos has compartido, lo veo muy claro. Pero yo te diría, primero tienes que tener que ser claro con la persona con la que vas. Lo voy a decir empático y no es broma. Creo que tienes que ser claro de quién es la persona, qué quiere, cuáles son sus objetivos. Porque tienes que conocer también los límites de esa personalidad. Que sí y que no. Por ejemplo, si vas a crear una estrategia de contenido, ¿es alguien que se siente cómodo o cómoda grabando un video o no? ¿Es alguien que sí le gusta el audio? ¿Es alguien que prefiere qué tipo de acciones está listo para hacer? Entonces yo creo que esa es una de las cosas principales. Primero, el de dónde partes, a dónde quieres llegar y quién es la persona y qué es lo que quiere construir. Y a partir de ahí ya empiezas a saber ok, con lo que tú quieres hacer, ahora vamos a ver a dónde quieres llegar y quiénes son las personas adecuadas para llegar a eso. Entonces sí, sin duda, haces un análisis bien de la audiencia, de los temas, de los ejes principales, de qué se está conversando, quiénes están conversando, en qué zona geográfica, porque no es lo mismo que estés pensando en un mercado, por ejemplo, España o un mercado México, un mercado Colombia, un mercado continente o ahora un mercado global. ¿Y en qué idioma lo vas a hacer? ¿Vas a hacerlo en un solo idioma, en español, o quieres hacer una transición de decir empiezo en mi propio idioma y luego puedo evolucionarlo también a otras lenguas, al inglés, por ejemplo? O sea, yo creo que es muy importante hacerse las preguntas correctas
Y a partir de ahí es como ya haces el caminito. Y evidentemente, por supuesto, usar ahora toda la tecnología que hay al servicio y a la disposición que tenemos para poder también pues extraer esa información y que nos ayude también a procesar y a estructurar. Yo me acuerdo mucho en una conferencia de Steve Wozniak, ¿no? Que decía, abraza la tecnología y juega con ella. Yo creo que es lo que tenemos que hacer ahora. Y ahora con la IA, pues aún más, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué? Yo creo que tenemos que abrazarla y ver todo lo positivo que tiene. Creo que hay un riesgo y depende mucho de los límites de cada quien y el uso ético que le queramos dar, de que seamos correctos también en el uso, ¿sabes? O sea, que seamos éticos, ¿no? Que ahora, pues acuérdate, ¿no? Cuando teníamos la guerra digital y de las deepfake y todo eso, ahora va a haber un momento en que ya no sabes qué es verdad o no. Claro. Ahora bien, si tú trabajas bien la reputación digital de una persona de forma que sea creíble, de forma que sea constante, de forma que la gente tenga claro que sí y que no, va a ser más difícil, aparezca lo que aparezca, que la gente se crea un ataque. Porque has trabajado muy sólidamente la reputación digital. En eso consiste, yo creo que era parte del juego. O sea, es importantísimo la generación de contenido, pero creo que al final, como dices, tiene que haber una narrativa y una historia. Y que esa historia sea lo suficientemente contundente en cómo la expresen, que no haya lugar a dudas luego cuando pueda venir cualquier ataque de cualquier tipo. ¿Cómo has encontrado y definido tu propio estilo como estratega frente a otros? Al final, como en cualquier industria, hay competencia, hay diferenciadores, hay cosas que entre una oferta y otra, una propuesta y otra, nos distinguen. ¿Qué distingue a Carlos Gutiérrez y a tu firma como estratega? Primero, creo que la persona. Creo que estamos en un tipo de negocio donde todo es muy personal. Y eso va impreso con un estilo. Tú lo decías antes, la gente, yo siempre he dejado muy claro que sí y que no hago. Evidentemente me comprometo y juego para ganar, sin duda. Y busco luego hacer equipos con otros aliados o aliadas para conseguir los resultados que queremos. Creo que una de las cosas que más me ha diferenciado ha sido que siempre me he mantenido firme en mi ética, haya sido cual haya sido el proyecto que me hayan presentado, y que he tenido la claridad de decir que sí o que no, acorde a eso. Sin duda he aprendido de muchos y de muchas, ¿no? De los profesionales. Digo, hay gente que me ha enriquecido muchísimo y en los que estoy agradecido, ¿no? El trabajar con varios estrategas. Digo, tuve la oportunidad de trabajar con Duque, por supuesto con Mauricio Bengoechea, con Rafa Carrión, que lo considero uno de mis mentores y buen amigo. Te mencionaba a Rafa Rubio al principio, una persona que me dio muchísimas oportunidades desde que empecé. Por supuesto, contigo también he podido aprender y crecer. Yo creo que aunque tú intentes imprimir tu sello personal, luego hay personas con las que vas haciendo equipos que te marcan. O sea, tuve también la oportunidad hace un tiempo de trabajar con Gisela Rubac. Me pareció algo impresionante. Qué mujer, qué talento, qué profesional, qué capacidad, qué firme, ¿sabes? Con ella y con su equipo. Entonces, creo que el diferencial siempre es tú mantenerte, por supuesto, actualizado y vigente. Ya cuando estamos hablando en un tipo de proyectos en un cierto nivel en el que estás claro que la calidad va a estar, ¿no? También he podido aprender de Sergio José. Digo, entonces, ha habido muchos proyectos en los que has podido coincidir con gente y hacer equipo, y creo que eso es una de las cosas que nos van enseñando. Y también del mundo corporativo. Yo he tenido grandes referentes, por supuesto, bueno, Pilar Franca, Rosa Pellicero, Josefina Mosulén, que son personas que están en España y que siempre me han acompañado. Que tienen mucha más experiencia que yo, son gente más mayor y que venía del mundo corporativo, de la política, y ya tenían esa mezcla de conocimiento en muchos aspectos. También he podido aprender y sobre todo también alguien de quien he aprendido mucho, por supuesto de mis padres, ¿no? De la familia, pero es de mi esposa, de María la Triste. Yo creo que cuando conocí a María fue un parteaguas importante en mi vida, y lo que he ido descubriendo con el paso de los años es que nunca deja de sorprenderme lo que aprendo con ella y lo que juntos estamos creciendo. Y bueno, y de un tiempo a esta parte que tuve la oportunidad de ser padre, no he dejado de aprender y me doy cuenta cómo eso ha impactado en todo, ¿no? En tu liderazgo, en la forma de hacer las cosas, de empatizar, de tratar, de querer, de amar otros aspectos de la vida que no conocías.
Yo creo que una persona ya es completa antes y creo que luego conforme, oye, ahora conoces a tu esposa, te completas más, conoces a tu hijo o a tu hija, te completas más. O sea, creo que la vida es una constante evolución y aprendizaje. Entonces sí creo que he tenido grandes mentores y creo que la diferenciación ha sido, creo que siempre he tenido o siempre he tratado de tener, lo digo con toda la humildad del mundo, ha sido esa apertura. Y creo que también he intentado aprender mucho de mis equipos. Creo que he tenido grandes personas en mis equipos de los que he aprendido muchísimo también y de la propia vida. Entonces, el diferencial, yo creo que al final cuando te diferencia, y estamos más hablando en general, quizá Manuel, ¿no? Que cuando llegamos a una reunión de venta para cerrar una campaña presidencial o un proyecto, ¿no? Para una empresa a nivel global. Yo creo que lo que diferencia en este caso, en nuestro trabajo, es el sello que tú imprimes en el estilo, la personalidad, a qué estás dispuesto y a qué no. Y no solo te hablo desde el punto de vista ético, te hablo también desde el punto de vista de cuando te conocen, el cómo tú interpretas y vives las redes sociales. Es que ahora la gente no se acuerda, pero hubo un momento en el que cuando publicabas un tuit programado tenías que poner que era un tuit programado, sí, porque se veía mal que un tuit fuera programado. La gente ya no se acuerda de esos pasos que hubo y cómo ya luego hemos ido adoptando y abrazando la tecnología. Entonces yo creo que también es cómo uno entiende, respira y conoce la filosofía del ecosistema digital en el que nos movemos hoy y cómo podemos hacer acciones realmente para conectar. Creo que ese es el diferencial. Y todo lo que acabas de decir se resume en ser auténtico, ¿no? En esa autenticidad que define la suma de todos estos factores, de todas estas experiencias que nos acabas de compartir, que son únicas de Carlos Gutiérrez y son muy difíciles de replicar porque al final son las que nutren esa esencia que se ve reflejada en tu trabajo y que me movió mucho y me incomodó también lo que me platicaste antes de que empezáramos la entrevista de esta reacción de un consultor sobre el comparativo de ya no eres el Carlos de antes a partir de que te convertiste en papá. Gracias a Dios. ¿Cómo te ha transformado esa experiencia de ser padre? Bueno, primero te incluiría en lo que comentabas antes. Uno aprende mucho también de sus errores. Y uno tiene también que aprender a verlos, aceptarlos, abrazarse y decir, me he equivocado en muchas cosas. Y creo que la actitud que uno tiene ante la vida es tratar de aprender de ellas y seguir adelante, ¿no? Yo siempre estoy en gratitud. Esa es la realidad. Una de las cosas que hago por las mañanas es agradecer que está mi mujer, mi hijo, que tengo un lugar donde estar, que considero que soy un privilegiado, ¿sabes? Entonces, para mí, ser padre me despertó la conciencia a un nivel profundo que ni siquiera hubiera imaginado jamás. Que existía. Que existía. O sea, reorganizó mis prioridades, me di cuenta de la importancia de la familia. Y no hablo solo de la familia de origen o la familia política, ¿no? De tus padres, hermanos o de tus suegros, sino hablo más de que te das cuenta que tu nido, el que tienes que fortalecer, el que tienes que cuidar primero, además de a ti mismo, es el de tu esposa, tu hijo, y en mi caso Pinky y Yegua, que son nuestras gatas. Entonces, te das cuenta de que las prioridades con ese querer ser, ¿verdad? Nos han creado a veces esas presiones sociales de ser y de demostrar que tú eres y que tú puedes, ¿no? Y yo me acuerdo cuando llamaba a mis padres en los primeros premios en Estados Unidos de papá, mamá, oh, me han dado un premio, no sé qué, emocionado, tal. Me acuerdo con mucho cariño de cuando gané el Rising Star. Pero te digo la verdad, el día que fui padre, recuerdo... No hay premio que lo supere. Mira, tengo un momento y fue por cómo se dio todo y por el horario en que nació mi hijo y eso, nació Emilio, entonces yo había estado, ¿verdad?, en el parto y bueno, hubo un momento en que tuvieron que llevarse a Emilio, se tuvo que dar María, ¿no?, que está en el quirófano y yo estaba solo en el cuarto. Y entonces de repente me acuerdo que dije, acabo de ser padre y estoy aquí en la habitación y las dos personas que más quiero en el mundo, una no puedo verla ahora porque está en el hospital, ¿no?, en la parte del niño que no podía entrar y en otra parte con la mamá que tampoco. Y entonces dices, wow, o sea, ¿qué es la vida? Sí. ¿Qué es la vida?
Entonces yo creo que ser padre me ha despertado muchísimas cosas, me ha enseñado muchísimas cosas y luego he tenido mucho la suerte porque he podido crecer mucho con María y María siempre ha tenido la paciencia y la claridad en su comunicación conmigo, que lo hemos trabajado mucho sin duda, porque pues digo, Es un proceso. es un proceso, ¿no? Como todas las relaciones humanas. Y, y me ha enseñado mucho a ver y a entender también el otro lado de la paternidad, que es la maternidad. Muchas cosas invisibles o no invisibles de las que uno no es consciente. Y a veces, por el hecho de ser hombre, las ventajas que tenemos dentro de la maternidad, que no es justo. Y ahí es donde te das cuenta también de qué tipo de pareja, de qué tipo de padre quieres ser. Y eso conlleva cambios y decisiones. Entonces, yo creo que a mí ser padre creo que me ha hecho crecer en muchísimos aspectos. Es más, yo diría que soy mejor consultor hoy, infinitivamente. Y creo que una de las cosas que más me decía la gente en la consultoría era que se arrepentían de no haber estado con sus hijos por los proyectos. Y yo lo que hoy digo es, ¿sabes qué? Sé que hay una manera y yo la estoy haciendo y la voy a seguir haciendo y voy a seguir tratando de visibilizarlo con otros padres como contigo, que estamos en un alto nivel que nos exige en corporativo o en político, que es posible conciliar, es posible ser corresponsable, es Tener un posible estar balance. presente y hacer tu trabajo dando los mejores resultados. ¿Qué has tenido que soltar del Carlos de antes para abrir espacio a esta nueva etapa ya como padre, como consultor, como empresario con tus nuevos proyectos que ahorita vamos a platicar? Pero sin duda has tenido una transformación. Sin duda. Un libro que se llama El ego es el enemigo. Este libro me impactó mucho porque me pregunté, ¿estoy tomando mis decisiones desde el lugar correcto o desde dónde lo estoy haciendo? Entonces creo que solté el ego. Creo que mi ambición se transformó en la creencia que tenía sobre lo que es el éxito. ¿Qué es el éxito? Estar viajando todo el día, hoteles, restaurantes, estar en los círculos de poder, el vivir evidentemente muy bien, viajar con la familia. O sea, ¿qué es el éxito? Y entonces creo que eso tuve que soltar también muchas falsas creencias que tenía antes, ¿no? También cuando te sientes como si fueras padre proveedor. Digo, mi mujer nunca me pidió nada. Entonces es como de, ¿qué me estás contando? Pero qué idea nos hemos hecho nosotros quizá por esa educación que hemos tenido, ¿no? Y entonces tú piensas, oye, quiero dejar un mundo mejor a mi hijo y para las generaciones venideras si las hay. Entonces, creo que solté la parte del ego, creo que aprendí a empatizar y a abrazarme a mí mismo, a aceptarme, a también decir un día, está bien si un día no estás bien. Está bien Claro. si un día no tienes ganas de estar en la guerra constantemente y poder hacerlo desde otro lugar en el que puedes, ¿entiendes? It's okay not to be okay, como dicen. Sí, me encanta mucho esa canción, ¿no? Y creo que mucho de nuestro trabajo, y creo que está equivocado, es la farándula. Es ese faranduleo de que tenemos que estar en la marca siempre, que si, no sé, ¿no? Las conferencias o estar en los premios o en los medios, porque es verdad, estamos en un mundo que a veces toman las decisiones por cómo te ven, ¿no? En tu marca. Y es verdad que eso hay que trabajarlo, ¿no? Pero creo que puedes trabajar desde un lugar de decir, oye, quiero dejar y dar conocimiento, ¿no? Y también hay gente muy talentosa que está viniendo hoy. O sea, yo estoy profundamente alegre y contento de ver cómo también están las nuevas generaciones empujando en nuestro sector. O sea, digo, recientemente, ¿no? El éxito de Gabriela Avendaño, que ha estado ahí también luchando y abriendo camino, o Héctor de Politólogos Digitales. O sea, veo gente... Gabriela empezó en la cumbre. Sí, es cierto. Entonces, estás viendo la evolución y el crecimiento de la gente y cómo están empujando y es maravilloso ver también cómo van aprendiendo y cómo nos van enseñando. Y como todo en la vida son ciclos, son etapas, obviamente etapas que vivimos en lo personal, a nivel profesional también nos define cómo transitamos a través de cada uno de estos ciclos. Y veo que ahora el Carlos Gutiérrez, padre, ha
transitado por esta transformación que te lleva ya desde una posición definida por las nuevas prioridades y por este balance que buscas y has logrado tener con tu familia, a ver un proceso de empoderamiento, ¿no? Y ahorita hablabas de las nuevas generaciones. ¿Qué te gustaría que fuera el legado dentro del mundo de la estrategia y comunicación política de Carlos Gutiérrez? Hacemos consultoría de alto nivel, seguimos haciéndola. Creo que tengo la fortuna de poder elegir los proyectos en los que trabajo y eso quizá me da la tranquilidad, la seguridad y la certeza también de que el tipo de clientes con el que trabajo es gente que también comprende que hoy los tiempos te pueden permitir conciliar y tener equipos para poder resolver. Evidentemente, si hay una crisis es diferente, ¿no? Pero hablo de lo que puede ser en el día a día por el tipo de proyectos. A mí el legado que me gustaría dejar es que entiendan que estamos en un negocio que ha sido más de intereses que de amistades, en el que al final cada persona tiene un objetivo concreto. Y creo que yo lo que invitaría es, sé tú mismo, persigue tus objetivos, ten claro lo que quieres, juega en equipo, mantén tus valores y quizá, como te decía, ¿no? En esta parte de la intrahistoria, pues lo que me gustaría dejar es un granito mejor de una sociedad mejor. Una sociedad que pueda tener unos mejores valores, donde haya un civismo, donde pues mi hijo y las futuras generaciones que haya en el mundo en general tengan un lugar también mejor para vivir. Y dentro de la consultoría política, bueno, pues que si analizan los casos de historia de los que he tenido la fortuna de formar parte, que puedan aprender de algo de ellos. Creo que podemos aprender mucho del pasado trabajando hacia el futuro. Y creo que eso es una cosa fundamental que no debemos olvidar. Aparezcan las nuevas tecnologías o mañana aparezcan otras cosas. Antes era High Five, acuérdate, Badoo, luego apareció Meta, luego... Entonces, quiero decir que lo que hoy pensamos que está en digital y en Internet no tiene por qué ser lo que significa mañana. Es entender que alrededor de empoderar a otros, de compartir nuestras experiencias, estamos dejando un granito de arena para que otros continúen con los ciclos que a nosotros nos tocó vivir desde sus propias trincheras, pero aprendiendo también de lo que pueda ser valioso de las experiencias de quienes estuvieron antes en esos roles, ¿no? Y con los retos que hoy representa un mundo francamente cada vez más polarizado, en donde hemos hecho análisis juntos muy, muy profundos sobre el factor que las redes y la comunicación y la salud mental y vaya, es multifactorial la realidad del mundo en el que vivimos hoy y cómo afecta los resultados de lo que la gente percibe hoy como felicidad o éxito, ¿no? Sin duda, tenemos que preparar una juventud más fuerte. Más resiliente. Sin duda, yo creo que la resiliencia hoy es fundamental en nuestras vidas y creo que una de las cosas que tenemos que hacer es, desde el lugar en el que estamos privilegiados, es ayudar a los demás también, a crecer, a impulsarlos a los equipos. Yo siempre he tratado a toda persona que ha trabajado conmigo, tratar de impulsarla. Seguro a veces lo he logrado mejor, a veces quizá no lo he logrado tan bien, pero siempre he tratado, ¿no?, de darles esos aprendizajes para este sector en el que estamos trabajando, pero también dando a entender y aprendiendo que la forma de hacerlo ya no es como antes. No. A mí no me gusta pensar que soy old school, ¿no? A mí me gusta pensar que soy new school con la experiencia del old school, sabiendo lo que vale y lo que no vale y lo que hoy sí puede sumar a los proyectos que estamos haciendo, los que estamos dirigiendo y en los que estamos trabajando. Y antes te quería explicar, ¿no? Yo siempre hablaba de cuál es la diferencia entre poder y potestad. El poder te lo puede dar un cargo. La potestad te da la experiencia, el conocimiento que tú te has ido ganando, ese respeto y esa autoridad. Hoy, en todo, creo que construir esa autoridad es fundamental. Porque claro, el poder es circular, Manuel. Pero la autoridad, si tú eres congruente, si tú eres consistente, eres claro en lo que quieres comunicar, en tu mensaje, en la forma, eso se mantiene en el tiempo.
Y creo que una de las cosas que nosotros tenemos, y digo nosotros porque pues, quizá compartimos esta experiencia en todo lo que tiene que ver con la comunicación digital de alto nivel, es cómo hoy esas habilidades las ponemos al servicio de otras cosas. Porque lo que aprendimos, yo siempre he dicho, yo soy técnico que hace política o soy técnico que hace corporativo. Entonces yo te diría, esas habilidades que tenemos, ¿cómo hoy decidimos impulsarlas y utilizarlas para otras cosas? El último año también he podido estar colaborando con proyectos más enfocados con toda esta parte de prácticas espirituales, de wellness, de salud mental, que está ahora mismo tan vigente y que es un tema tan fundamental. Entonces, ¿cómo estamos hoy utilizando nuestras habilidades para este bien común? ¿Qué consejo le darías a una persona joven que quiere dedicarse a contar historias con impacto desde cualquier trinchera? Y va muy relacionado con lo que acabas de decir ahorita en el sentido... Hice un análisis de mi audiencia y me anticipé a tu pregunta. Eso fue espionaje político. No, a lo que voy es, en realidad hoy, y como lo sabes, Game Changers no es un podcast enfocado a el mundo político, pero de ahí venimos y de haber construido historias y de haber construido narrativas y de haber construido audiencias en un mundo o en una industria tan especializada que no es tan distinta a lo que es la construcción de audiencias y de contenidos de cualquier otro tipo, ¿no? Claro. O sea, y a eso me refiero como cualquier otra trinchera. ¿Qué consejo le darías a esta persona que quiere dedicarse a contar historias, sobre todo con impacto? Porque hoy vivimos en un mundo de alta viralidad, pero siento que poca consistencia. Y que es muy fugaz. O sea, los últimos estudios te demuestran la fugacidad y la poca retención que hay ahora por eso en los mensajes y en la sociedad por el tipo de contenido que están consumiendo constantemente. Acuérdate, yo muchas veces hablo del algotimo, porque creo que ahora mismo la sociedad, y todas las de la polarización, y como Ian Bremmer lo menciona mucho, y hay otros libros, no me acuerdo ahora del título del autor, pero Infocracia se llama el libro. También lo habla mucho de esto, ¿no? Habla de que ahora, en vez de ese miedo que teníamos de 1984 de George Orwell del control de las mentes, ahora lo estamos haciendo, pero a través del mundo feliz, ¿no? De Huxley. Y lo que te viene a decir es que ahora mismo nos controlan a través de unos dispositivos que tenemos todo el día en la mano y que ahí pues nosotros somos los que le damos el acceso de qué hacemos, cómo lo hacemos y toda la información. Entonces está habiendo otra forma de sometimiento y eso está impactando sin duda también en cómo quieres captar la atención y cómo quieres llegar a las personas y meterte en sus vidas. Si lo decimos desde el punto de vista comunicacional de las marcas o de la política, porque quieres ser parte de ellas y además quieres ser una parte activa. Entonces, ¿cómo entras? ¿Cómo los haces formar parte, que se sientan integrados? Entonces, creo que esas son las partes que tienen que tener ahora la apertura los jóvenes, ¿no? Abrirse a aprender. No sabemos todo. Y sin duda hay una parte que también es la experiencia. Y luego creo que hay un riesgo y es, yo no quiero estar de moda, porque las modas pasan. Yo me quedo. Y a eso hemos venido. Y en esta evolución de los Game Changers, Manuel, creo que esa es la parte la que nos hace evolucionar. Y por eso te decía, al final, las experiencias laborales que hemos tenido en el pasado y los proyectos en los que hemos podido ser parte, lo que nos hacen es quiénes somos hoy, qué habilidades tenemos y cómo podemos seguir implementando, impactando positivamente. Porque creo que algo, o al menos a mí sí me mueve eso, es cómo sigo impactando positivamente en la sociedad desde la trinchera en la que esté. Cómo cuido las formas, cómo cuido el lenguaje, pero evidentemente cómo sigo usando toda la tecnología, toda la información para ayudar a dar los resultados que al final necesita el cliente. Ahorita justo platicabas sobre los retos que presenta el panorama digital hoy en día. Sí. Y como experto me gustaría que nos compartieras qué principios de seguridad digital, construcción de audiencias o publicidad crees que deben profesionalizar cualquier tipo de creador hoy si quieren escalar su negocio, su campaña, su mensaje con propósito. Bueno, lo primero que les diría es que tengan claro dónde están y dónde quieren llegar. Y a partir de ahí que tracen el camino. Cuáles van a ser las acciones, cuál va a ser el público objetivo, cuál va a ser la narrativa, cómo luego eso lo van a traducir en táctica
¿no? Porque hay muchos formatos de contenido. ¿En qué canales van a ser? Mucha gente piensa que el email ha perdido valor. Es más potente que nunca. Está más fuerte que nunca. El email directo a una persona en un contacto personal y directo tiene una fortaleza increíble. Entonces, lo que le recomendaría es que está bien que aprendan la tecnología, que jueguen con ella, que también se beneficien de toda la evolución que está habiendo ahora con la inteligencia artificial, pero lo que les va a diferenciar realmente es su esencia y cómo la van a construir y cómo van a hacer que sea algo creíble y, como mencionabas antes, algo auténtico. Eso es lo fundamental. Porque al final todo lo demás va a ser la forma creativa en la que vamos a querer hacer el contenido y traducirlo, que es relevante. Pero es lo que te decía, ¿queremos ser un video viral de 1 minuto y ya? ¿O queremos ser gente que se mantenga vigente? Entonces creo que tenemos que pensar en cómo hacemos estrategias y tácticas, sobre todo tácticas que nos ayuden a mantenernos vigentes en el mercado, más allá de querer ser viral una vez. Construir lo que platicábamos, ¿no? Con contenido de alto valor nutricional para la mente. Y eso me lleva a la siguiente pregunta antes de finalizar, porque me parece fundamental y admirable esta transición que has vivido ahora con la construcción de tu nueva startup, ¿no? En donde están construyendo toda una plataforma de contenidos de muy alto valor, sobre todo para el mundo empresarial, corporativo en Hispanoamérica. Platícanos más al respecto, Charlie. Pues hace como 1 año y medio, con un buen amigo y una persona que admiro y que también ha sido alguien con el que he trabajado desde hace muchísimos años, que se llama David Pascual, que es un crack. Él está también replanteándose algunas cosas sobre el futuro y lo que quería. Y entonces comenzó este proyecto que se llama C-Executive, que es una plataforma, un portal para líderes y tomadores de decisiones de Iberoamérica. Y entonces me invita a los meses de crearlo al proyecto y le digo, sí, me encanta, es un proyecto digital escalable en el que lo que estamos haciendo es generar un alto contenido de valor para este personal directivo. Hacemos eventos muy seguido también con personas de mucha relevancia que comparten sus experiencias como directivos y como directivas para otros directivos y tomadores de decisiones. Entonces, C-Executive es un portal para enriquecer el contenido, el conocimiento de las personas de alto nivel en el que sabemos que además tienen poco tiempo. Claro. Entonces, que ese poco tiempo que tenga sea con un contenido de alto valor, haciendo networking, haciendo contactos, haciendo también relaciones, que en eso consiste también los eventos que hacemos y la plataforma, en referidos. Y sobre todo, te digo, cómo crear ese contenido de alto valor para esas personas. Porque es fundamental. Cada vez un directivo o una directiva tiene menos tiempo. Entonces tienes que darle una píldora de algo muy concreto, muy directo y que le aporte. Eso es C-Executive. Entonces estamos... Son como suplementos de contenido de alto valor para potenciar sin duda su performance. Y siempre estamos evolucionando. O sea, estamos haciendo podcasts, invitando a otras personas que también se suman y están haciendo sus propios podcasts en la plataforma, haciendo contenido. Siempre estamos trabajando mucho el posicionamiento SEO, que ya sabes que ahora con el tema de la inteligencia artificial los resultados está impactando mucho y ahora cada vez es más relevante la autoridad. Estamos ayudando también a estos directivos y directivas a cómo fortalecer también su autoridad, ayudándoles a hacer estas estrategias digitales con el portal y ayudándoles también a generar contenido incluso para sus propias redes. Entonces creo que esa es la parte en la que estamos ahora. Como te digo, este es el proyecto. Tuve la suerte de que David me invitara al poco de crear el proyecto y a sumarme. Y es una parte más de pensar en cómo diversificamos nuestros negocios. Porque no nos podemos enfocar en una sola cosa, Manuel. Seguimos haciendo consultoría digital de alto nivel en política, seguimos haciendo consultoría digital de alto nivel en corporativo y con directivos, seguimos haciendo toda la parte de esta startup con la plataforma y luego también tengo ese papel como padre porque escribí el prólogo del libro de mi esposa, digo, te voy a enseñar, Maternidad hermosa y horrorosa. Mi esposa me invitó a escribir el prólogo, muchas gracias María, y bueno, que os lo recomiendo mucho, digo, no porque sea mi esposa, sino porque creo por todo lo que habla, digo, para que se lo puedas dar a Pilar de nuestra parte, de parte de María.
y que os lo recomiendo mucho. O sea, al final, digo, en ese libro también aprendí muchas cosas, ¿sabes? Últimamente acompañaba mucho a podcasts y entrevistas a María y, y descubrí un montón de temas que hay alrededor de la maternidad. Luego en el libro ella reúne visiones, estudios de personas de todo el mundo, de mujeres de todo el mundo y de investigaciones. Entonces, porque dice que la maternidad, cada quien tiene su propia experiencia. Claro. ¿No? Es que lo acabas de mencionar, o sea, cuando viviste ese momento de soledad momentánea tras el nacimiento de tu hijo en el hospital y mientras terminaban de preparar a María para llevarla al cuarto y al pequeño para que pudiera ya estar con ustedes, pues te diste cuenta que la otra fase de la paternidad es la maternidad y claro que conectar con este tipo de contenidos de alto valor como lo que está haciendo María no es nada más para las mamás, sino creo que es importante también que los papás nos involucremos y entendamos la maternidad desde nuestra perspectiva y trinchera como padres para poder llevar la familia en conjunto de forma mucho más enfocada y balanceada, ¿no? Sin duda, y yo creo que es un libro que lo ha enfocado mucho para que lo pueda leer cualquier hombre, cualquier mujer, sea madre o padre o no lo sea, o se esté cuestionando si lo es, porque yo creo que ninguno sabemos realmente lo que es ser padre hasta que lo somos. Claro. O sea, yo me acuerdo, María en el embarazo, vamos, creo que a 7 meses y pico de embarazo y estábamos en Italia porque gracias a ella pude trabajar y hacer equipo en un proyecto con Women's Forum for the Economy and Society y la verdad que viajábamos por todo el mundo con ese proyecto y, y entonces de repente dices, oye, ¿cómo cambia ahora? ¿Cómo impacta? ¿Cómo es? ¿No? Y yo me acuerdo estando allí que todavía el niño no había nacido y luego ya ves que ha nacido todo lo que lleva y creo que tenemos que visibilizar también cómo impacta eso en la mujer, incluso en su desarrollo laboral, en su evolución, en los sacrificios que hacen. Y yo creo que es una parte también que pude aprender y empatizar para conectar más con el cuidado y con la responsabilidad que uno tiene como padre. Porque no es de, ay, me cuide, ¿no? A veces la gente se sorprende de, hay papás que no cambiaron un pañal y tú cambias 3 pañales. Ser papá no es nada más proveer, ¿no? No es nada más trabajar, es no es nada más. Vieja creencia que tenemos que romper el paradigma para poder crear un mundo más igualitario en el que además las mujeres son líderes y las mujeres... yo he tenido la oportunidad de trabajar con muchas mujeres muy talentosas y han llevado proyectos a un nivel que nosotros no. Y es un proceso de aprendizaje, de coparticipación y corresponsabilidad permanente. Yo te lo puedo compartir y te lo he dicho, aprovecha los de chiquito porque crecen muy rápido, ¿no? Y yo tengo la fortuna de ser papá de 4 hijos y obviamente el ver que en un parpadeo ya crecieron y es un proceso de aprendizaje permanente para mí como papá de acompañamiento con las mamás de mis hijos en el sentido de que pues somos un equipo, ¿no? Y el equipo no es nada más para educarlos y formarlos. Ellos también nos forman y nos educan y es increíble. Claro, y te diría que piénsalo así. Yo diría, en mi caso, mi mujer y mi hijo han sido game changers en mi vida. Claro. Felicidades por tener esa bendición. Un abrazo a María. Mil gracias por este libro y esperemos también tenerla por acá porque sin duda no solo María ha sido una game changer en tu vida, pero lo ha sido como escritora, como líder de opinión y realmente es admirable todo lo que está haciendo y ha hecho. Para cerrar, mi querido Charlie. Y perdóname que incluya, ella ha sido game changer en la vida de mucha gente. Por eso. No te imaginas la gente que le escribe por el libro o desde antes en la consultoría. María siempre ha sido generosa, talentosa, ha ayudado, lo cuente o no lo cuente, porque es bien humilde, siempre a muchísimas personas, a muchísimos hombres y a muchísimas mujeres. Sí. Con sus consejos, recomendaciones, con las consultorías, sin duda. Y ahora con todo el tema de maternidad, le escribe mucha gente y la verdad, desde esa humildad que ella siempre tiene, digo, sin duda, claro, ha sido game changer en lo profesional y en lo personal. Pues aquí vamos a poner las redes también de María y esperemos poderla tener muy pronto también por acá porque pues
para mí es un privilegio tener amigos en la vida que me han nutrido, que han sido game changers para mí y que sin duda todos los días, cada que tengo oportunidad de conversar contigo, de compartir, pues no deja uno de aprender y de disfrutar y es un deleite y te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación de estar aquí y tener esta conversación y esperemos que se repita muchas veces más. Aquí tenemos un sello característico de Game Changers. Como sabes, yo soy amante de la música. Para mí la música es vida y la vida es música. Me gustaría que nos compartieras tu playlist de Game Changers. ¿Cuál es tu himno personal? Resistiré, del dúo Dinámico. Muy buena rola. ¿Y cuál sería esa canción que estaría en los créditos finales de tu vida si fuera una película? Hay una canción que estoy escuchando mucho que me encanta, que es Las avispas de Juan Luis Guerra. Y ya sabes que la escribió con versículos de la Biblia, de las Escrituras. Y es espectacular esa canción. Las avispas de Juan Luis Guerra. La vamos a agregar en el playlist de Spotify de Game Changers. Y Bendita tu luz de Maná también es otra canción que me ha acompañado muchísimos años. Rolón. De verdad quiero darte las gracias. Primero quiero felicitarte por esto que estás haciendo, de ser tan innovador y siempre tan visionario, Manuel, que creo que lo has sido desde los años que yo te conozco, al menos, pero cada vez que conozco más de tu historia, creo que eres un game changer. Me encanta el nombre que has puesto porque creo que define tu esencia. Me encanta la autenticidad y de verdad considero que es un privilegio que me hayas invitado para conversar sobre conversaciones tan auténticas, tan reales y sobre todo con esa visión de querer sumar al mundo en el que hoy vivimos desde un punto de vista diferencial. Y te digo, ya quiero probar Créate. Ya vamos a aventarnos el workshop de Create. No, te lo agradezco mucho y como tú dices, creo que es parte de esto, ¿no? De por qué tardamos tanto en vernos. Creo que es parte de esas cosas que uno se da dando cuenta de que la vida pasa rápido y que tenemos que darnos tiempo y darnos permiso. Claro. Porque si no el día a día nos come, ¿no? Nos come. Pero estoy profundamente agradecido a ti, a todo el equipo. Ha sido un privilegio estar en Game Changers y auguro que va a ser un proyecto y un futuro bien exitoso. Mil gracias, Carlitos. El afortunado soy yo. Y bueno, pues muchas gracias por escucharnos, por vernos. Por favor, suscríbanse, pongan la campanita y no se pierdan el próximo episodio de Game Changers. Nos vemos la próxima semana.